Hace unos 5 años habría pensado, ¿cómo vas a hacer una comedia de Star Trek? Pero hay un episodio de La Nueva Generación, Where No One Has Gone Before, creo, de los del principio, se van al Quinto Pimiento y resulta que es una zona donde los pensamientos se vuelven realidad. Es factible que dentro de Star Trek haya una especie de microdimensión de bolsillo, como las de la serie animada, donde todo es ligeramente más cómico. Dentro de la cuarta temporada de Lower Decks yo incluiría el crossover con Strange New Worlds. De hecho, si lo ves como un episodio doble de Lower Decks, funciona mejor. No es tan chistosito, sino que más bien es más recatadito. Bueno, la temporada como tal arranca con Tuvix, la secuela de Star Trek Voyager. Tuve que prepararme viendo el episodio del macrovirus, el virus gigante que se te pega a la cara. Había visto todo Voyager, pero el episodio de Macrocosmos no lo había visto, porque es que empieza con una especie de alien que me cayó mal de entrada, porque tiene una especie de cartílago aquí, cruzándole toda la cara y la boca, que yo digo, pero ese hombre ¿cómo come? Normal que se enfade con ver a la Janeway de jarras. Es que yo también estaría todo el día mal. Me dio como ansiedad y luego encima era 2020. En 2020 yo no quería ver cosas de virus gigantes que te persiguen. Ese episodio lo pasé. Dije, lo paso y así, si dentro de 2-3 años me apetece ver Voyager, pues tengo ahí un episodio de la Janeway que no he visto. Tendríamos que hacerlo más, dejar algunos episodios de las series sin ver, y así pues otro día que te apetezca pues vuelves, pero para ello hace falta que las series tengan temporadas de más episodios, de episodios autoconclusivos. Esto lo hace muy bien Lower Decks porque de hecho el episodio 8, Caves, iba a terminar en un principio como dijo Mike McMahon, el showrunner, con que los personajes del final que estaban observando a los protagonistas decían, ¿los liberamos ya? No, déjalos que disfruten. Dentro de poco todo será mucho peor. Chan, 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 chan. Y eso decidieron quitarlo para terminar en lo alto, permitir que ese episodio fuera autoconclusivo. Esto es una cosa necesaria. Por ejemplo, hay una serie que se llama Voice Lager. Es una serie de tokusatsu japonés de los años 90 con seiyus, con actores de doblaje japonés. Y en esa serie nada más hay 12 capítulos, todos y cada uno de ellos avanzan la trama, no hay ninguno que sea para disfrutar, porque todos tienen un nuevo paso adelante, no puedes meter una ova entre medias. En Star Trek Lower Decks, por lo menos el episodio de las cuevas es autoconclusivo. Creo que en el primer episodio este de Tuvix se pasaron de referencias, se lo perdoné porque era chiste. Por cierto, me gustó que el Wadi Chula nada más saliera un par de escenas y ya está, porque cuando vi el tráiler me temí que dedicasen un episodio entero a que los Lower Deckers entraban en el juego y estaban así haciendo las pruebas otra vez. No, Mike McMahon sabe cuándo meter relleno y cuándo ya las cosas ya las hemos visto. Prueba de ello es el episodio 2, Mupsi. El episodio de Mupsi, hay un montón de gente que ya a Lower Decks le llaman el show de Mupsi. De hecho está la gente haciéndose sus peluches. No sé si los venden, pero la gente ya se está elaborando sus propios peluches de Mupsi. Es relativamente sencillo porque es una bolita chiquita, blanquita. ¿Puedes echarle talco a tu perro? No. ¡Upsi! Nuestros chicos pasan de alféreces a subtenientes y con ello cambia la calidad de sus misiones. Por primera vez pueden terminar una lista de tareas del día y se quedan, ¿qué hacemos ahora? ¿Jugamos al rol de los Klingon? Se puede terminar. En la vida hay luz al final del túnel. Hablando de luces, la gran amenaza misteriosa de esta temporada es una nave que nadie conoce, pero que si has visto el final, el diseño de la nave de Locarno se parece un montón a la nave que diseñó Tom Paris, pero con un chasis distinto. Te dan pistas de que el rayo de luz no es destructivo. En el primer episodio, donde sale el ave de presa, el haz de luz traspasa la nave sin destruirla. Luego hacen una especie de pista falsa en el que los contornos, las siluetas de los personajes se ven como haciéndose polvo en plan Dragon Ball, pero es una pista falsa. Yo llegué a sospechar que era una cosa relacionada con el tercer ojo,
porque la forma de la nave, cuando se pone a atacar, le sale aquí boing, y pensé, esto va a ser una cosa relativo a ascender de alférez a subteniente, y que van a poder nuestros chicos a hacer una diferencia porque son los únicos subalternos que no se van a dejar llevar por tentaciones, y eso es más o menos lo que sucede, pero me equivoqué pensando que tendría algo que ver con The Motion Picture. Pensé que el final iba a ser una especie de Motion Picture, cambiando el chakra del cuello por el chakra de la frente, pero no, han hecho una ira de Khan. Las referencias de la ira de Khan no me parecieron tan buenas, o sea, como es música de calidad y es un guión de calidad, formalmente te va a gustar, pero me distraí un poquito. En el episodio 4, Locarno hace desaparecer una nave Orión y entonces la flota quiere demostrar buenas intenciones hacia Orión y entonces mandan a Tendi a que vaya a la boda de su hermana. Es una misión encubierta y de hecho la despedida final de la temporada también puede ser una misión encubierta. Es en esa misión donde por fin se luce un poquito T'Lyn. Apenas hasta el episodio 5 sale. Deja de salir durante la segunda mitad de la temporada. No la eché en falta porque todos los episodios tenían bastante calidad, pero yo quiero más T'Lyn. Y si Tendi se tiene que quedar media serie ahí en Orión, pues bueno, ahí está bien. Sé que va a volver. Yo quiero más vulcanismo. Los 10 episodios me gustaron, pero el 7 es el que menos me gustó. Badgie, la delta maligna, siempre me pareció como una idea demasiado de serie Flash. Es que incluso los diseños que sacan de cambiarle me recuerdan primero a esas animaciones Flash de YouTube y segundo a la animación de John Kricfalusi, de Ren y Stimpy. Badgie es un Bob Esponja maligno. Nos quieren colar que es una idea buena, pero no es más que una idea reciclada de la primera temporada que yo ya no necesito. Y llegamos a los 2 últimos episodios. Son los episodios donde finalmente sabemos qué onda. Y al final todo se reduce al episodio favorito de Mike Meehan, Lower Decks. El episodio aquel de la nueva generación, que a su vez era una secuela de The First Duty. Hay una parte de mí que no le gustó que fuera Locarno porque lo que me gusta de Star Trek es que muchas veces dejan las cosas en el aire y nadie vuelve a rescatar esa trama, entonces puedes crearte un montón de easy. Pero este hilo en concreto, el de Nick Locarno, me da un poquito de reparo que lo hayan cerrado porque una de las cosas que me gustaba de Locarno es que como el actor volvió después para Voyager como Tom Paris, uno podía pensar, entre tú y yo, en realidad Tom Paris es Nick Locarno. La productora no quería pagar al guionista original de The First Duty, el que creó el personaje, lo han cambiado de nombre para ahorrarse unas perras, pero en realidad es el mismo, entre tú y yo. Pero ahora, como han dicho que Nick Locarno es Nick Locarno y Tom Paris es Tom Paris, uno de esos misterios que tenía Star Trek ya no existe. Ya no puedo hacerme teorías locas. Esto es así y esto es así. Lo bueno es que me han dado los antecedentes psicológicos de Mariner y eso es muy bueno. La guerra del dominio, la guerra con los Cardassianos, destruyeron todo aquello por lo que ella había vivido. Incluso puedes pensar en los Freeman preocupándose por su hija, que ha dejado de ser una Tendi y se ha convertido en una Mariner. ¿Te acuerdas de Mariner en la temporada 1, que era una Rick Sánchez 2? En fin, que me encanta, y si Star Trek tiene que continuar exclusivamente en animación, que siga por animación. Yo estoy contento con Lower Decks, estoy contento con Prodigy, aunque Prodigy no sea tan mordiente y sea más inocentona, pero es una buena secuela a Voyager, del mismo modo que Lower Decks es una secuela de The Next Generation. Tanto que andaba Picard diciendo, no, es que nosotros somos la secuela de la nueva generación, que no. Dice Mike McMahon que está preocupado porque tienen asegurada la 5ª temporada, ya están trabajando en ella, pero no tienen asegurada la 6ª.
hay que ver una y otra vez Lower Decks, si no, nos lo van a quitar y van a poner en su lugar la serie de la Academia de Alféreces en el siglo 32, guest starring la Tilly. Nubes negras se avecinan en el panorama de Star Trek y nuestra responsabilidad es ver los dibujitos una y otra vez. Ve Prodigy, si Netflix te deja, ve Lower Decks otra vez y ve la serie animada de 1973.